El noticiero de Cuba informa. 20 días después de las protestas del 11 de julio, el contexto cubano sigue generando polémica tras la brutalidad policial desplegada contra un pueblo desarmado y la celebración de juicios sumarios contra los manifestantes. El régimen ha intentado controlar los daños desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde Emilio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, ha declarado que el diseño político y la protesta pacífica no constituyen delitos en Cuba y que la libertad de expresión y prensa son derechos reconocidos en la Constitución cubana. Cientos de videos y grabaciones son el testimonio del estallido social en Cuba, que inició el 11 de julio y que hasta ahora ha dejado numerosos arrestos y múltiples heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. Sin embargo, en una conferencia de prensa, el canciller cubano Bruno Rodríguez negó la existencia de las protestas y de cualquier tipo de represión por parte del gobierno. También aseguró que los detenidos estarían ya en libertad. Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano, de la misma manera que no ha habido un estallido social. Informo que la mayoría de ellos se encuentran en libertad. Sus palabras han sido desmentidas por los testimonios de personas condenadas a prisión sin derecho a defensa ni a informar debidamente a sus familiares. Las redes sociales arden con las denuncias de maltratos físicos y verbales aplicados por los cuerpos represivos contra ciudadanos de todas las edades, una realidad que la propaganda oficialista no ha podido ocultar. El presidente cubano llama a los partidarios de la revolución a enfrentarse con las protestas en la calle. El llamamiento de Miguel Díaz-Canel fue seguido de inmediato por miles de personas que se opusieron a las protestas contra el gobierno en La Habana, Santiago y San Antonio de los Baños, entre otras ciudades de Cuba. De inmediato, en las calles de La Habana y al grito de «Pim, pam, fuera, abajo la gusanera», se produjeron los primeros enfrentamientos y detenciones de manifestantes. Particularmente horrible ha sido el relato de Gabriela Sequeira, de 17 años, quien permaneció recluida por más de 10 días sin poder comunicarse con su madre. Condenada a 8 meses de cárcel en juicio sumario, la adolescente, que actualmente se encuentra bajo régimen de prisión domiciliaria, declaró haber sido víctima de abuso verbal lascivo por parte de un policía. A medida que pasan los días, crece la desesperación de las familias cubanas que tienen a sus hijos arrestados o desaparecidos de la protesta del 11 de julio. No, me dijeron que iba a cumplir 8 meses, sin causa ninguna, sin ninguna prueba, sin haber cometido ningún delito y teniendo mi expediente limpio. Yo dije, ya, se acabó mi juventud, mi libertad. La acusación sin pruebas aún públicas de la dictadura de un supuesto porte de armas y explosivos por manifestantes de la rebelión en Cuba ocurre en medio de juicios sumarios a detenidos por estas protestas, entre ellos menores de edad como Gabriela Sequeira, 17 años, a quien sentenciaron a 8 meses de prisión, pero hoy está en reclusión domiciliaria en La Habana. Entró el mayor Abel a la celda donde estaba con mis otras compañeras y me dijo que iba a buscar para Pabellón, a Manguera y a Mandarria. A esta adolescente la dictadura la acusó de un supuesto delito de desorden público, pese a que en declaraciones al sitio Cubanet, ella dice que solo se detuvo a mirar la manifestación del 11 de julio. Me cogió los oficiales, eran tanto boinarneras como patrulla. Me agredieron cogiéndome del brazo, zarandeándome. Me entraron en la patrulla como si yo fuese cualquier cosa. Y me dice, no, eso es para que tú veas que no se puede estar manifestando contra tu revolución. Es una contrarrevolucionaria. Mientras, la dictadura sigue arrestando a periodistas independientes que participaron en la rebelión en la isla. Y me dicen que voy a ser acusado por incitación a delinquir. Soy introducido en una celda en condiciones precarias, donde me pude topar allí muchas personas que llevan hacinado hace más de 12 o 15 días, donde no son atendidos por nadie y simplemente están acusados por participar en protestas. ¿Por qué no puedo firmar? Porque así no se lo llevan. ¿Me puede explicar, por favor, como ciudadana que tiene derechos en este país? Yanili Sariego Acosta es mi nombre. Así le ocurrió a Waldo Fernández, reportero del sitio Diario de Cuba. El agente Jonathan de la Seguridad del Estado, al que activistas identificaron con Carlos Ulloa, fue quien lo detuvo y le intentó quitar el celular a su pareja, la también periodista Yanili Sariego. Aquí se están llevando a las personas
sin orden de fiscal ni juez. Lo vienen a detener personas de la seguridad del Estado que no le dan una explicación a los ciudadanos de este país, no le muestran una orden de detención, se lo llevan arbitrariamente. Usted sabe que eso es ilegal, ¿verdad? Porque usted, una persona cuando la va a detener, le tiene que leer, no solo... Salen a reducir las denuncias de quienes estuvieron presos y ahora están bajo arresto domiciliario, como es el caso de dos periodistas independientes. Henry Constantino y su novia regresaron a casa el 21 de julio tras ser detenidos por el régimen castrista. Permanecen bajo prisión domiciliaria y se enfrentan a acusaciones de desorden público, un cargo que dicen es infundado. Esta estaba como a 2 cuadras, la vimos. Pensamos en bajar y ya estaban los policías sobre uno. Los periodistas estuvieron presos e incomunicados por intentar cubrir las protestas del 11 de julio en Camagüey. Ambos cuentan que bajaron mucho de peso. 10 libras más o menos. Es que además del estrés, la alimentación estaba terrible. Llegaron a dar una comida que a las 5 o 6 horas de servida generaba gusanos. A ambos los interrogaron casi a diario, buscando en vano a los líderes de las protestas, y ante la falta de respuesta, dicen, los intimidaron. No era un evento de activistas ni de gente organizada para nada, era gente común, y me di cuenta que los de la seguridad de Estado tampoco lo esperaban y que tenían miedo también de que se repita. Tienen mucho miedo de que se repita. El encierro no pudo callarlos, siguen denunciando la represión. Quien permanece aún detenido es Julián Mazola, el joven que vemos en este video. Él fue uno de los que inició la protesta en San Antonio de los Baños y su familia teme lo peor. Y ahora se enfrenta a lo que es todo un aparato represivo, los golpes, temor por su vida. El régimen cubano informó la muerte de un quinto general en menos de 10 días, un quinto general después de las protestas que se sucedieron el pasado 11 de julio como parte de este estallido social en Cuba. Hay una realidad, 5 generales cubanos han muerto en un plazo de 10 días, como ustedes sabrán de esos 5 solamente uno tenía poder real, y cuando digo poder real es poder de estar al frente de un ejército, y tener cargo activo y realmente poderoso que era el general que estaba al frente del ejército oriental. No deja de llamar la atención que ahora ya son 5 en menos de 10 días. Otro militar de alto rango murió en Cuba en las últimas horas. Se trata del general de brigada de la Reserva, Manuel Eduardo Lastres Pacheco. Eso según informó hoy el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Lastres Pacheco es el 4º general fallecido en Cuba desde el 11 de julio, día que estallaron las protestas antigubernamentales. El pasado 18 de julio se reportó el deceso del general Agustín Peña, jefe del Ejército Oriental, y 2 días después el del general de brigada de la Reserva, Marcelo Verdecia Perdomo. El sábado se informó de la muerte del general de división, Rubén Martínez Puente. Que ahora ya son 5 en menos de 10 días. La noticia fue dada a conocer este martes en Twitter por la Universidad Central Marta Abreu en Las Villas, la muerte del general Armando Choy Rodríguez. Este lunes habría fallecido, de acuerdo con este tweet. Mantente informado suscribiéndote al Noticiero de Cuba, para que estés atento a los sucesos más importantes del pueblo cubano.